Seguimos avanzando en nuestro curso de acciones e índices y en este octavo capítulo hablaremos del gap. El gap es un vacío entre dos cotizaciones sucesivas, es decir, entre un día y otro día normalmente. Y esto se debe mayormente al impacto de noticias importantes o el cambio del estado de ánimo en el mercado. Un gap puede ser alcista o puede ser bajista. Es muy común en el mercado de acciones de renta variable ver gaps. Como por ejemplo aquí, en la acción de Home Depot, vemos un gap alcista, precio de cierre de este día, el precio de apertura del día siguiente, hay un vacío, hay un hueco. Esto es un gap alcista. Y este de aquí es un gap bajista, porque cerró a este precio un día y abrió a este precio el día siguiente. Esto se debe principalmente a una característica de los mercados centralizados. Los mercados que son centralizados, que tienen una oficina central, suelen tener un horario específico de trabajo durante el día. La bolsa de New York abre alrededor de las 8:30 de la mañana, hora Perú-Colombia, y cierra a las 3 de la tarde. Entonces, entre las 3 de la tarde y las 8:30 de la mañana del día siguiente, suele haber noticias, suele haber datos que pueden hacer cambiar el estado de ánimo para bien o para mal, y eso finalmente repercute en las aperturas de las acciones al día siguiente. Existen tres tipos de gaps que tienes que conocer: el gap de ruptura, el gap de continuación y el gap de agotamiento. El gap de ruptura se da cuando una acción rompe un nivel importante, puede ser una resistencia o un soporte, con un gap, con un vacío, con un hueco. En muchas ocasiones estos gaps de ruptura, ¿no?, suelen incluso subir bastante más luego de haber roto una zona importante de precios. Luego está el gap de continuación, que es un gap de continuación de tendencia. La tendencia es claramente alcista y puede haber estos gaps alcistas que permiten continuar con la tendencia. Y luego está el gap de agotamiento. El gap de agotamiento en una tendencia alcista tendría que ser un gap bajista. Es decir, la tendencia es alcista y de un momento a otro la empresa abre con un gap a la baja. Y se da este vacío. Como por ejemplo se dio aquí. O como por ejemplo también se dio aquí. Son gaps de agotamiento. Que nos dicen obviamente que la tendencia alcista está un poco agotada. Y el mercado no está reaccionando a la baja. ¿Qué puede generar, además de lo que ya he explicado, un gap tan grande? Por ejemplo, las entregas de resultados. Recuerden que les he explicado que las empresas americanas, por ley, tienen que presentar sus resultados trimestrales. Estas letras E que ustedes ven son los earnings, son justamente dichas entregas de resultados. Normalmente se entregan fuera de mercado. Quiere decir que una vez que ya la bolsa cerró, una hora después o media hora después, la empresa anuncia sus resultados. Entonces, cuando el mercado recibe la noticia, la bolsa está cerrada y no tiene cómo reaccionar. Esa reacción viene en la apertura del día siguiente. Si el resultado no fue lo que esperaba el mercado, pues posiblemente la empresa pueda abrir con un gap bajista, como en este caso. ¿Cuáles son los mejores gaps para operar? Bueno, los gaps de ruptura son los más comunes dentro del mercado alcista que ha tenido la bolsa en estos últimos años, y pueden ser también buenas oportunidades. Los de continuación son menos comunes, pero también son efectivos, y los de agotamiento pueden ser oportunidades a mediano plazo para comprar a precios más bajos. Obviamente, si es que la acción sigue siendo un buen valor, tiene buenos fundamentos. Por ejemplo, aquí en el gráfico que estamos viendo de Apple, gráfico diario, estos gaps de aquí que nosotros estamos viendo son gaps de agotamiento. Dentro de la tendencia alcista, el precio hace un parate, descansa un poco con un gap bajista, el precio puede caer un poco más inclusive, pero dentro de los gaps de agotamiento es cuando se pueden gestar buenas oportunidades para volver a comprar a mediano plazo, ahora que los precios nuevamente empiezan a abaratarse. Aquí
hubo otro gap de agotamiento. También fue a la larga una muy buena oportunidad para comprar porque el precio continuó con su tendencia alcista. Este otro ejemplo bien podría ser un gap de ruptura o de continuación. De ruptura podría ser si es que aquí hubiera un nivel importante de resistencia o nivel de máximos históricos. Y de continuación, si es que simplemente lo único que está haciendo es continuar con la tendencia dominante, que viendo lo que estamos viendo solamente en este gráfico, correspondería a un gap de continuación. Y en este tercer ejemplo, lo que vemos también es un posible gap de continuación. Fíjense que el precio había venido con tendencia alcista. Hay aquí un gap, por ejemplo, de agotamiento. Este también es un gap de agotamiento. Y luego aquí un gap de continuación para continuar con la tendencia alcista. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.